Hermanos, buenos Buenos días. días, Vamos a vamos a abrir abrir nuestra nuestra Biblia. Biblia, por favor. Vamos a ir a primer libro de Crónicas, capítulo 29 en el verso 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 29 en el verso 17. Busquemos, por favor, y una vez que lo tengamos todos, digamos un amén. Primer libro de Crónicas, Crónicas 1, capítulo 29 en el verso 17. Antes de leerlo, les recuerdo que hoy concluimos con nuestro tema de mayordomía. Hoy concluimos con el tema de mayordomía y como lo hacemos todos los años, vamos a cerrar con nuestro programa que se llama Baúl de Joás. Y creo que la mayoría sabe de qué se trata Baúl de Joás, ¿cierto? Este, si usted se olvidó, el enfoque de que tenemos nosotros en pasar el día de hoy a depositar nuestra ofrenda de una manera diferente, lleva la idea de que nunca debemos olvidar o debemos aprender que Dios, nuestro Dios, es un Dios dador. Y como Él es un Dios dador, Él quiere que nosotros también aprendamos a ser como Él, que seamos dadores. ¿Dadores en qué? Bueno, dadores de todo en realidad, de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, la economía, ¿no? Y aunque es un mandato de Dios, esto se aprende. Es Dios obrando en el corazón de las personas. No es algo fácil. Así como no es fácil administrar bien la familia, tampoco es nada fácil administrar bien los recursos económicos, especialmente cuando se trata de dinero. Y mírenlo así. Miren, cuando Dios nos demanda que cuidemos las cosas que son de Dios, no es solamente una cosa, ¿ok? Dios te dio la familia, hay que cuidar e invertir en la familia. ¿Sí, sí entiende usted esto? Si Dios te da una familia, cuida tu familia, invierte en tu familia. ¿Qué voy a invertir en mi familia? Pues todo lo que Dios te da, ¿ok? Dinero, tiempo, no sé, lo que Dios te ha dado, pero no solamente la familia. Hay otras cosas que pertenecen a Dios y que Dios quiere que las cuidemos. ¿Cómo qué? Como el edificio, ¿ok? Como un lugar de reunión. Esto ha sido siempre, ha habido un lugar de reunión en todos los tiempos que ha habido cristianos, que ha habido hombres de fe. Todo lo que usted ve y que ocupamos para la gloria de Dios es de Dios. Pero Dios demandó que sean los hombres de fe, los creyentes, que lo cuidan, que le inviertan, ¿ok? Que lo aprecien, que lo amen no solo, que lo amen no porque está bonito, sino porque pertenece a Dios, ¿sí me entiende? Que lo amemos no porque, no para hacerlo ídolo, sino porque Dios lo usa para la edificación nuestra como una herramienta. Y repito, eso no es fácil, no es fácil, ¿ok? Hay que para llegar a ese punto de hacerlo con alegría, de hacerlo voluntariamente, de hacerlo generosamente, de hacerlo por amor. Esto no es fácil. Por eso cada año terminamos nosotros con este tema de Baúl de Joás, porque en esta historia vemos a hombres de fe que respondieron así y que Dios se agradó de ellos. Y nosotros queremos aprenderlo nosotros y también queremos que nuestros niños lo sepan, lo aprendan, que lo vean. Es por eso que también ellos participan. Eh, les digo una vez más, nuestros niños durante todo el año, ellos están ahorrando. Todo lo que ellos ahorran durante todo el año, no lo usan, al menos lo que ahorran aquí, no lo usan ellos para cosas personales. Ellos saben que cada fin de año lo van a traer y lo van a disponer delante de Dios para la misma obra de Dios. Esta es una buena costumbre. No lo busque en la Biblia, porque no lo va a encontrar, o sea, no va a encontrar que es un mandato. Lo hacemos como una forma, ¿ok? De enseñanza. Entonces, ahora que hagamos esta ceremonia, mírelo así,
como una enseñanza para los niños, para nosotros, pero que también se practicó de alguna manera en la Biblia. Así es que vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 29, en el verso 17. Y si usted entiende esto y sabe que es importante participar en la obra de Dios con los recursos, hoy es el momento de hacerlo, ¿ok? Y usted me dice, no sabía, hermano, lo hacemos cada año en realidad, ¿ok? Entonces, veamos veamos qué tan atentos estamos nosotros para participar en las cosas de Dios, o si nuestro corazón en realidad está muy lejos. El tema para este día es, Dios conoce, verso 17, ¿lo tiene? Dice así, escribió David, o está registrado en el libro de Crónicas algo que dijo David, dice el verso 17, yo sé, dice, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Por qué dijo David estas palabras o en qué momento las dijo? Leamos otra vez más. Primero leamos lo que dijo David. Vamos a ver por qué las dijo, ¿ok? Y al último, ¿qué aprendo yo de esto? Leamos una vez más. David está agradecido para con Dios y atribuye a Dios que Dios se agradó de esto que ellos hicieron. Por eso dicen ahí otra vez, dice, yo sé, dice David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Sí, Dios conoce tu corazón, ¿ok? Conoció el corazón de David y Dios sabe exactamente cómo está tu corazón y mi corazón el día de hoy. Tú y yo no le podemos engañar al Señor, ¿ok? Usted no puede decir, yo no sabía, no, sí sabíamos. Sí, que no quisimos, que quisimos mejor hacernos de la vista gorda, es otra cosa, ¿ok? Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud me agrada. Ahí la palabra rectitud le puede poner usted otra palabra como integridad. La integridad te agrada, ¿no? Dice enseguida, por eso, dice David, por eso yo, dice, como David sabía que a Dios le agradaba la rectitud, la integridad del corazón, David dice, por eso yo, dice, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que también tu pueblo reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta mañana. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos enseñes algunas cosas que para nosotros no son difíciles, pero Señor, que si tú las has encargado y quieres que las practiquemos, Señor, es porque a ti te agrada. Ahora ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a agradarte, aún en participando en cosas que son de menor calidad como las terrenales. Pero si tú nos quieres probar ahí, Señor, ayúdanos a pasar también estas pruebas. Señor, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hago una aclaración, esto es personal, la enseñanza este día. A nadie se le exige, a nada, ni se le fuerza. Es una enseñanza, ¿ok? En la cual nos debe llevar a meditar en cuál es nuestra relación para con Dios, qué tan buena es, no sé, qué tanto le amamos a Él. Si usted ama a Dios, si usted me dice, pastor, yo amo a Dios, entonces usted también amará las cosas de Dios. Nosotros tenemos esta cualidad, ¿ok? Si a usted le gusta algo, si a usted ama algo, ¿se ha dado cuenta que usted invierte en eso? ¿Se ha dado cuenta? Si usted aprecia su carro, no es que lo ame, pero si usted aprecia su carro y dice yo aprecio mi carro, usted invierte en su carro. Y si usted ama a su esposa, usted invierte en su esposa, ¿ok? Si usted ama a su esposo, invierte en su esposo.
¿Cuántos ya entendemos y lo hacemos bien? Pero no, pero si ven que tan lejos es llegar del punto A al punto B todavía, ¿no? Ahora no voy a hablar ni de esposa ni de carro, más bien de la obra de Dios. Si usted ama en el buen sentido, o sea, no con idolatría, pero si usted aprecia las cosas que son de Dios, como cuáles, como un edificio como esto, como los instrumentos que se usan para su alabanza, como la silla en la cual nos sentamos para estar un poco más cómodos mientras alabamos a Dios, como la cocina en la cual cocinamos y compartimos alimentos y preparamos para sacar fondos y apoyar la obra misionera. Si usted ama y aprecia todo lo que tenemos en la parte de afuera para no sé, apoyar con los niños, ¿sí me entiende? Si usted ama, si usted aprecia todo eso y lo valora, este, si usted lo valora, significa también que usted lo hace porque ama a Dios. ¿Sí me entiende? Porque estas cosas son de Dios y especialmente porque las usamos más directamente en la obra de Dios, ¿cierto? Ok, ¿por qué menciono esto? Porque esto había en el corazón de David cuando dijo estas palabras. Nosotros conocemos un poco la historia de David, ¿cierto? El darse a Dios en el área que sea y también en la económica, es una evidencia de que tenemos fe en Él, que le consideramos como nuestro Dios misericordioso y dueño de todo. De eso habla la mayordomía. Por eso aprendemos de la mayordomía bíblica, porque la mayordomía nos enseña que todo es de Dios y que Él espera que por amor administremos correctamente, invirtiendo en las cosas que para Dios son importantes. Invertir recursos en la obra de Dios siempre ha sido un reto, ¿ok? En las almas que se han consagrado a Él. Siempre ha sido un reto. No piense que solamente usted y yo batallamos. Creyentes de todas las generaciones han batallado también. Y de alguna manera Dios usa este método de dar para moldearnos nosotros, ¿no? Para enseñarnos a tener más confianza en Él. Si lo usa Dios, ¿sí o no? Sí, porque miren, cuando Dios te dice que des, usted se pregunta, ¿y por qué voy a dar, no? Si Dios no necesita nada, y sí, Dios no necesita nada, ¿ok? Pero yo sí, ¿yo qué necesito? Aprender a despojarme de lo que tengo y seguir confiando en Dios, que me da lo que tengo. ¿Qué cosas, no? A veces confiamos mucho en lo que tenemos y nos olvidamos que es Dios el que lo da, ¿no? Y Dios se da cuenta, Dios sabe, Dios mira tu corazón y dice, le di esto y ahora ya no confía en mí, confía en lo que le di. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en la Biblia usted se da cuenta que Dios dice, le voy a pedir, ¿no? Para que confíe otra vez en mí. Y luego, ¿qué hacemos? Nos resistimos, ¿no? Porque decimos, sí que si lo doy me quedo sin nada. Pero ¿te acuerdas que fue Dios quien te lo dio? Entonces, en realidad en esto de dar, no es Dios el que se beneficia, ¿ok? Porque Dios es dueño de todo. ¿Saben quién se beneficia más? Nosotros. ¿Ok? Porque aprendemos a confiar más en Dios. Y cuando más confiamos en Dios, Dios se agrada más de nosotros y como que más nos consiente, ¿no? Dios mira que somos más fieles y nos dice, ok, te doy más. No estoy diciendo que por dar vas a tener más. No estoy diciendo que el dar nos ayuda a confiar más en Dios. ¿Ok? Aun cuando Dios no permita que tengas algunas cosas. Dios es por naturaleza dador. ¿Sí sabes esto? Dios por naturaleza es dador. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y después dice, le ha dado, no cualquier cosa, ha dado a su Hijo unigénito, ¿ok? Dios dio a su Jesucristo. Y Jesucristo a la vez es dador porque también es Dios, ¿no? Que no escatimó, ¿no? Todo lo que tenía como suyo propio, ¿no? Sino dice que Él se despojó de todo lo que se despojó de todo lo que tenía, ¿no? Para venir a este mundo, a hacerse hombre, vivir como hombre y morir en la cruz como el peor de los hombres. ¿Con qué propósito? Rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos. Él tuvo que darse también. Y por eso entendemos que Dios quiere que sus hijos, los que confiamos en Él, aprendamos a ser como Él. ¿Qué? Dadores, ¿ok? Qué bonito sería que todos fuéramos dadores, ¿no? De hecho, el mundo no sufriría, ¿ok? No habría el problema que existe hoy, donde cada quien quiere lo suyo propio. No pasaría eso, pero el pecado lo arruinó. Ahora, miremos en la vida de David.
se evidenció en la vida de David cuando tuvo la oportunidad de participar en la construcción del templo. Se evidenció en muchas áreas de la vida de David, pero vamos a ver la del día de hoy, que es cuando David tuvo la oportunidad de participar en la construcción del templo. Ustedes saben que en la Biblia, David, David es conocido como, como el hombre conforme al corazón. ¿Sí escucharon ese texto? Sí, cuando reinó Saúl, que fue el primer rey de Israel, Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le decía a Saúl, haz esto. ¿Y qué hacía Saúl? Y lo contrario, ¿no? Pero Dios miró el corazón de David y dice, he aquí, me escogí un hombre, dice, que va a hacer lo que yo le diga, ¿no? Porque él me va a amar. Y esto fue lo que pasó en la vida de David. David era realmente un hombre que amaba a Dios. Y como David amaba a Dios, también David amaba las cosas que eran de Dios. Y una de esas cosas que eran de Dios es que Dios mandó a construir un templo. ¿Sí me entiendes? Un templo. Y antes de que, o sea, ya sabemos que Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Pero aún así Dios quiso que se construyese ese templo, que es donde se iba a manifestar. Así es que si Dios lo dijo, David dice, yo amo esa obra. Es una obra terrenal, ¿ok? Insignificante, que ya ni existe. Pero como era de Dios y ordenada por Dios, y como David amaba a Dios, ¿qué dijo David? Primer lugar, David dijo, yo la voy a hacer, ¿no? ¿Y qué pasó después? Dios le dijo a David, tú no la vas a hacer, ¿ok? La va a hacer tu hijo. Y yo no sé, yo me pongo a pensar, eso ya puede ser subjetivo, ¿no? Me pongo a pensar qué habrá dicho David en su corazón, ¿no? Saber qué verdad el corazón de David, ¿no? Porque David se preparó y él empezó a juntar recursos, ¿no? Y aún así, cuando a David se le prohibió, aún así David voluntariamente, no era un mandato de Dios, David quiso participar y se manifestó en esa pequeña obra, grande obra pequeña, que realmente David amaba a Dios. Ahora vamos a comenzar leyendo ahí en el verso número 1 de Crónicas 29. No voy a leer todo, pero parte del contexto de lo que leímos en el verso 17, lo que leímos en el verso 17, vamos a ver por qué David dijo eso leyendo desde el verso 1. Algunos versos, no todo. ¿No tiene? Vamos a ver cómo era el corazón de David, por lo cual Dios se agradó de él y que yo quiero aprender de eso, ¿ok? Porque a mí me está costando también. Yo no tengo un corazón como el de David todavía. Y entonces estoy seguro que Dios no se agrada de mí. Pero yo quiero, no sé, de alguna manera saber qué pues, se puede hacer, ¿no? Porque yo quiero que Dios se agrade también de mí. ¿Lo tiene el verso 1? Dice así. Después dijo el rey David a toda la asamblea, ¿ok? Para que no se pierda. El tema es que se va a construir un templo para Dios, una casa, ¿ok? Que la va a hacer Salomón, que David fue desechado. Pero David dice, yo de alguna manera voy a participar, ¿no? Y así comienza, dice en el verso 1. El rey después dijo el rey David a toda la asamblea, dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, dice. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, dice. Ahora, la obra grande era grande no meramente porque era un edificio grande y si era muy lujoso, o sea, si era grande en ese sentido. Pero ¿saben qué es lo que hacía grande esa obra? Pues no era una obra para hombres, era una obra de Dios y para Dios. Por eso era grande, ¿ok? Eso es lo que hace una obra grande. La obra de predicar el evangelio, de apoyar misiones, es una obra grande, no porque se trata de la gente, porque Dios lo ha ordenado así, ¿ok? Porque Dios lo ha querido. Enseñar a niños es una obra grande porque es una obra de Dios. Es en ese sentido, dice así. Y después dice enseguida, porque la casa no es, no es para hombre, dice, sino para Jehová Dios. Y luego dice en el verso 2, yo con todas mis fuerzas, lea esa frase otra vez, dice, primero lea la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Número 1, hay que entender, la obra que iba a hacer David, David la miraba como que era para Dios. Era un templo terrenal, lo que si usted quiere. Repito, que ya ni existe.
pero era para Dios, por eso era grande. Y como era grande, David dijo, yo amo a Dios. Así es que para mí va a ser importante. ¿Cómo lo aplicaría yo en este tiempo? ¿Qué es este edificio en realidad? ¿Qué es este edificio? Es nada, ¿verdad? Yo pienso tal vez en unos 50, 30 años o 20, no sé, a lo mejor ya ni exista, ¿no? A lo mejor lo convierten después en un terreno de cultivo, no sé. A lo mejor aquí ponen una discoteca, no sé, en un tiempo, espero que no, ¿verdad? Pero no sé. Pero en este momento es un edificio que se utiliza para la edificación de las almas, ¿cierto? Se usa para la vida espiritual. Es de Dios en ese sentido. Esto no es tuyo, ¿no? Alguien una vez me dijo, no es que el edificio del pastor, es del pastor, se lo quiere llevar. Pues si no es mío, si me entiendes, este edificio no es mío y no es ni siquiera de los que tienen el título en la mano, ¿cierto? ¿Este edificio de quién es? De Dios. ¿Sí me entiende? Es de Dios, no le pertenece a usted. No piense, pastor, algún día si la iglesia divide, ¿qué hacemos? Nos lo repartimos. No, es de Dios, no puedes hacer eso, ¿ok? Tal vez Dios levanta otra iglesia aquí, pero nadie puede hacer negocio con esto, aunque la gente lo hace a veces, ¿cierto? Pero es lo que lo hace grande, que es de Dios. Y si usted lo entiende así, entonces usted debería apreciarlo, debería amarlo, no como idolatría, no, pero el hecho de saber que es de Dios, ¿ok? ¿Sí me entiende? Administrarlo correctamente. Eso significa que cada que hay una oportunidad de hacerle algo, usted le invierte, usted debería amar en ese sentido, ¿ok? ¿Sí me entiende? Por el hecho de que es de Dios. Bueno, esto pasó con David, ¿ok? David así lo estaba mirando. Por eso David dijo en el verso 2, yo con todas mis fuerzas, escuchen cómo dijo, ¿eh? No dijo, yo creo que ahí me sobra algo, ¿no? No, 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 no. Yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa, lea bien conmigo, para la casa de Dios. No, no, no es así, ¿no? Nosotros hacemos esto. Bueno, vamos a preparar para la casa de Dios, como diciendo, es que es la casa de Dios. Pero no es lo mismo decir la casa de Dios a decir la casa de mi Dios. Qué diferencia, ¿no? Sí, si usted no quiere tener nada que ver, usted va a decir, bueno, es la casa de Dios, ¿no? Pero aquellos que realmente lo han entendido y aman estas cosas van a decir, es que es para la casa, no de cualquier persona, no, 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 es de casa de mi Dios. Así lo hizo David, la casa de mi Dios, dijo David. Y después de una lista de todo lo que él había preparado, ¿no? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y de toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Ahora, usted sabe que David no siempre fue rico David, ¿cierto? Usted podría decir, no es que David lo dio porque era rico. No, David se dio a Dios hace añísimos, ¿ok? Cuando era joven, ¿se acuerdan? Cuando estaba detrás de las ovejas, un día fue a visitar a sus hermanos que estaban en guerra, ¿no? Y hubo un gigante ahí, ¿se acuerdan? ¿Y qué ofreció David ahí? Pues su vida, ¿no? ¿Podía morir él, sí o no? Sí, obviamente él confiaba en Dios, pero David ya se había dado a Dios, ¿sí me entiende? Ahora, ¿qué pasó después de David con David? David ya fue rico después cuando fue ungido para ser rey. No, él fue perseguido, de hecho, tuvo que irse a vivir a una cueva, ¿no? Y se convirtió en rey de todos los afligidos, los menesterosos, los necesitados, los de amargura de ánimo, ¿no? Dice que todos se fueron con él, ¿no? 400 hombres más o menos. Que cuando le pidió de comer a un hombre llamado Nabal, fue rechazado, ¿no? Y le dijo, muchos siervos huyen tus señores, ¿no? ¿Quién es este David, no? ¿Sí me entienden? Que para huir de la espada de Saúl tuvo que hacerse pasar por un loco en una ocasión. ¿Sí me entiende? Vivir como un pordiosero en la calle. O sea, no fue rico siempre, pero, pero cuando David tuvo la oportunidad de tener, no lo miró como algo suyo en realidad. Él lo miró que era de Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer algo para la obra de Dios, no perdió la oportunidad, ¿no? Y estaba preparado, no es que él de repente le salió esa idea, él siempre estaba preparado porque él había juntado todo eso, ¿no? Entonces, repito,
Sabemos que Dios no mora en edificios hechos con manos humanas, ya lo sabemos. Sabemos que según la Biblia, Dios mora en cada hombre de fe, ¿cierto? Ya lo sabemos, ¿no? Pero si el hombre de fe puede hacer un sacrificio en las cosas terrenales que son menores, entonces demuestra que este hombre realmente confía en Dios, que es dueño de todas las cosas, ¿ok? ¿Sí me entienden? Miren, la Biblia sí enseña que si usted es capaz de honrar a Dios con las cosas insignificantes según la Biblia, como son las cosas terrenales, entonces usted es confiable, ¿ok? Para que Dios le encargue las cosas más altas que son las espirituales. Le leo un texto. No lo busque, escúchelo. Eso está en Lucas 16:10, en el verso 12, que lo usamos cuando hablamos de mayordomía. Dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Traduzcamos, ¿qué significa ahí? El que es fiel en lo muy poco. ¿Sabe qué significa esa frase? El que es fiel en lo muy poco. O sea, no significa el que es fiel en $5, ¿ok? Pudiendo ser fiel en 1000. No, no, significa muy poco. La palabra muy poco significa ahí en las cosas que son de menor valor. ¿Como cuáles? Todo lo terrenal. Todo lo que hay en la tierra, de la perspectiva bíblica, son cosas de menor valor. ¿Por qué? Porque se acaban con el tiempo, no trascienden. Si tienes un auto nuevo, se va a acabar. Si tienes una casa, se va a acabar. Si tienes un terreno, algún día se va a perder, ¿ok? Porque en realidad nada de lo que tienes aquí es nuestro. Cuando te mueras se va a quedar, ¿sí me entiendes? Y algún día la tierra va como quiera va a desaparecer. Son cosas de menor valor. Entonces, ¿cuáles son las cosas muchas o de gran valor? Las cosas eternas, ¿ok? Las cosas espirituales, las que nunca se acaban, son las cosas, este, más altas. Por eso dice, el que es fiel en lo muy poco, o sea, si usted es fiel a Dios en administrar lo que está aquí en la tierra, especialmente en su obra, si usted es fiel en eso, dice, también en lo más, o sea, en lo espiritual, es fiel, dice. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿cuáles son las riquezas injustas? Es lo mismo que al principio. Aquí Lucas usó la palabra riquezas injustas para hablar de todos los bienes que el hombre tiene aquí en la tierra, pero que en realidad son bienes que Dios ha dado, ¿ok? Aunque tú digas que trabajaste para ello, Dios lo ve como un bien que te dio y que no lo merecías tú. Son riquezas de otro, ¿ok? No se refiere a riquezas robadas, se refiere a bienes que te fue dado, ¿ok? Que no son meramente tuyos, bienes terrenales, dice así, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, o sea, no las usaste bien, es decir, principalmente no diste gloria a Dios con ellas, dice enseguida, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Lo celestial, ¿ok? Lo eterno. Algún día Cristo vendrá literalmente a la tierra con su iglesia, contigo si eres salvo, en algo que se llama el reino milenial, ¿no? Donde Cristo va a reinar en la tierra y Dios quiere poner a los suyos a administrar con él, ¿ok? Pero él te va a decir, bueno, si no administraste antes, ¿ok? Me fuiste infiel, pues más ahora que te quiero poner sobre algo espiritual, ¿no? Piénselo. Es un aprendizaje hoy, ¿ok? Para lo que está por venir. David demostró que su confianza no estaba en las riquezas. Yo pienso que David sí va a tener una buena participación en las cosas mayores, ¿ok? Porque se mira, ¿ok? Que él fue fiel. Es decir, David tuvo sus pecados, Dios nunca lo ocultó. ¿Sí estamos? Pero tampoco nunca ocultó Dios sus aciertos. David demostró que su confianza no estaba en las riquezas, sino en el Dios de las riquezas. Por eso, si Dios le demandaba a David sacrificar algo, David decía, lo voy a hacer, ¿no? Aunque me cueste, o mejor que me cueste, ¿no? Porque el corazón de David pertenecía a Dios en primer lugar y como consecuencia todos los bienes también pertenecían a Dios y esta es la clave. Como el corazón de David pertenecía a Dios, o sea, David amaba a Dios, por eso a David no le costaba, no sufría tanto con invertir las cosas terrenales que él tenía.
Este principio lo vemos en el Nuevo Testamento y debemos aprenderlo. ¿Por qué usted y yo tal vez todavía nos cuesta invertir en las cosas que son de Dios? ¿Ok? Su obra. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, es sencillo porque todavía nosotros no decidimos darle todo nuestro corazón a Dios. No queremos nosotros entregarnos completamente a Él. Así es que mientras no lo hagamos, vamos a estar sufriendo. No era el caso de David. Tampoco era el caso de las iglesias de Macedonia. ¿Sí? Porque las iglesias de Macedonia, hicieron esto, que primeramente se habían entregado al Señor, ¿ok? Es algo que nosotros deberíamos aprender. ¿Se acuerdan? Hay un texto que dice, porque donde está vuestro tesoro, ¿sí? Donde lo que tú ames, en eso vas a invertir. Lo que tú no ames, ahí no vas a invertir, ¿ok? Y te hago una pregunta, ¿amas a Dios? Y tú me dices, claro que sí. Pero espero que digas que sí, ¿verdad? Bueno, entonces usted va a invertir en la obra de Dios y no estamos pidiendo dinero, ¿ok? Puede ser puede ser economía, puede ser tiempo, puede ser talento, ¿sí me entiende? No es meramente dinero. Aquí en la historia se habla de dinero, ¿ok? Pero esa es la clave, ¿no? De hecho, de David se dice que dio, ¿no? De hecho, no lo busque, dice, miren lo que dijo Dios de David en el Nuevo Testamento, Pablo, o más bien Lucas registró este hecho allá en Hechos 13:22. Escuche lo que dice. Quitado o sea, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice, ¿no? De hecho, en Corintios, no lo busque tampoco, escúchelo por el tiempo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el verso 3 dice así, pues doy testimonio, aquí eran iglesias, ¿ok? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vete, ¿una iglesia puede tener el corazón de David? Sí, las iglesias de Macedonia lo tenían, así como David tenía este sentimiento, ¿no? Entonces, David lo hizo en primer lugar. David, en segundo lugar, tuvo la disposición, por esta razón, a dar, porque David amaba a Dios. ¿Por qué David dio? Porque amaba a Dios. Él mismo lo dice. Ahí lea conmigo el verso número 3. Lea conmigo. 29:3. Miren, la Biblia es bien clara. ¿Por qué David quiso dar tanta riqueza terrenal, material, como usted quiera verlo, para la obra de Dios? Es sencillo, porque David amaba a Dios. Y realmente Dios espera que hagamos eso, ¿ok? Que lo hagamos por amor, no a fuerza, no a regañadientes, ¿no? No buscando algo a cambio, no, simplemente por amor, porque hemos entendido cómo nos ha amado Él. Dice en el verso 3, además de esto, dice David, está conmigo, por cuanto tengo, dice, mi afecto. ¿De qué habla eso? Mi amor, ¿no? Tengo mi afecto, dice, en la casa de mi Dios. Si como yo le amo, está diciendo, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa, dice, de mi Dios. Y no voy a leer toda la lista, ¿ok? David dio todo lo que dio porque amaba la casa de Dios. De hecho, se entiende, damos y apoyamos lo que amamos. Por eso dice el texto, Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y David usó esta palabra específica, ¿no? La casa de mi Dios, para enfatizar la conexión personal que había entre David, el corazón de David y Dios, ¿no? David ama a Dios y ama la casa de Dios, el edificio que está por construirse. Así que, debido a que Dios era Dios de David, en un sentido personal, pues David amaba la casa de Dios. O como alguien lo dijo, si Dios era de David, entonces David también es de Dios, ¿no? Si Dios es tu Dios, significa entonces que tú y yo somos de Dios. Luego no lo miramos así, luego decimos, bueno, Dios es mi Dios, no, Él es mi Dios. ¿Saben qué pasa? Que luego decir, no nos vemos como nosotros de Dios. Queremos que Él sea
nuestro Dios, pero luego no queremos ser de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, es que si yo soy de Dios, si Dios me pide algo, y ahí está el problema, ¿no? No, esto es mutuo, que Dios es nuestro Dios y nosotros somos de Él también, le pertenecemos. Dios no tiene ningún problema. Cuando Dios dice que es nuestro Dios, Él no tiene ningún problema en darnos lo de Él. ¿Sí se entiende eso? Dios no tiene ningún problema, ¿ok? Cuando Él dice, voy a ser su Dios, está diciendo todo lo que yo tengo, y lo dice en la Biblia, ¿cierto? Todo lo que yo tengo es de ustedes. Pero luego el problema está al revés, ¿no? Y estamos aprendiendo. Que Dios quiere también que entendamos que lo que tenemos ahora lo miremos como algo de Él también. Así es que piénselo. Este, vemos entonces que todo fue por amor. David era de Dios y Dios era de David. De hecho, no busque, dice segunda carta a los Corintios 8:5, hablando de las iglesias de Macedonia, dice así, cuando se entregaron ellos también en una ofrenda, se dijo de ellos, y no como lo esperábamos, dice, sino que así mismos, o sea, ellos, dice, se dieron primeramente al Señor, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hemos leído mucho y leemos mucho y se menciona mucho de las iglesias del área de Macedonia, Filipenses, Colosenses, Tesalónica, iglesias que estaban en el área de Macedonia. Berea también estaba en esa área. Iglesias no ricas, eran iglesias pobres, lo que cuando se les pidió que participaran económicamente en apoyar tanto a los pobres, a los cristianos pobres, como a la obra misionera dirigida por Pablo, ellos no se negaron. La pregunta era, uno se pregunta, ¿por qué no se negaron si eran pobres? ¿Por qué, cómo pudieron participar? ¿Cuál fue qué les movió a ellos? Bueno, el texto dice que lo que ellos hicieron primeramente es entregarse al Señor. O sea, ellos, como David, decidieron que ya no se pertenecían a sí mismos, sino que ellos mismos pertenecían a Dios. Y alguien que es capaz de decir, yo pertenezco a Dios, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi familia pertenece a Dios, es más fácil después decir, también mis riquezas económicas. Es más fácil, ¿cierto? Porque tú te entregas primero. Ahora, cuando una persona no se entrega a Dios, tampoco quiere entregar lo más bajo que son las cosas materiales. Cheque eso, es importante, ¿ok? Todo comienza por el corazón, con entregarse a Dios. Y Dios quiere que realmente nos entreguemos a Él, se llama fe, confiar en Dios. Después vemos en la historia de David, que David no solamente quería hacerlo, él era el rey, pero él no solamente quería llegar a este punto, él quería que todo el pueblo lo hiciera, porque David sabía que todo el pueblo estaba consagrándose a Dios. Pero una cosa es decir, me consagro a Dios hoy, a demostrarlo, son cosas diferentes. Es como cuando decimos, leemos la Biblia, ahora falta practicarla, ¿no? Ahora, si leemos el verso número 5 al verso 6, vemos que David usó su ofrenda personal, su testimonio personal en dar, su sacrificio personal en dar con generosidad, alegría y amor, lo usó como una oportunidad para desafiar a los demás judíos que también se habían consagrado, los desafió a dar. Vemos en el verso 5 al verso 6, ¿lo tienen? Dice en el verso 5. Termina así, dice, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de manos de los artífices. Hasta ahí. Y después dice David, yo imagino a David, después de que le dio la lista de lo que él ofreció, pienso yo que David levantó la vista, ¿no? A la asamblea y les dijo así. ¿Lo tiene ahí? Entre paréntesis de interrogación. Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esa fue la pregunta de David. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Mire, les digo, según este texto, según lo que se leyó anteriormente, según todo lo que dio David, mira, David dio tanto que posiblemente no se requería más. ¿Se me entiende? Era tanto lo que David había dado que posiblemente ya no se necesitara que los demás participaran. O sea que el asunto aquí no estaba tanto en cuánto das, sino más bien cómo está tu corazón. ¿Qué tanto estás dispuesto
a darte a Dios si Él te lo pide. Y David estaba seguro de sí mismo, pero también David quería que los demás tuvieran esta oportunidad, ¿sí? De analizarse si su corazón estaba con Dios. Y los invitó a participar con él, ¿no? Los invitó. Así es que David sabía que era importante darle a la gente la oportunidad de dar, más por su bien que por el proyecto de construcción en sí. La ofrenda era, la ofrenda de David obviamente era legítima y era importante consagrarla a Dios, pero aquí lo importante de todo era el corazón. Mira, cuando usted da, no piense que Dios está viendo, no meramente está viendo las cantidades, son importantes, ¿cierto? Pero la cantidad tiene que ver con el corazón, ¿no? Sí, es como la ofrenda de la viuda pobre, ¿se acuerdan? ¿Cuánto dio la viuda pobre hablando, vista con ojos humanos, cuánto dio la viuda pobre? ¿Cuánto dio? Es una miseria, ¿no? Eso no alcanza para nada, ojos humanos. Desde la perspectiva divina, ¿cuánto dio la viuda pobre? Dio más que todos, ¿por qué? Y porque dio todo lo que tenía, ¿no? Entonces, Dios quiere llegar a ese punto, ¿ok? No, no, a veces, no espero que quien nos ve no nos confunda y diga, no, esa iglesia ya está pidiendo dinero, no, segura. No, no se trata de eso, ¿ok? No, se trata de aprender a honrar a Dios con nuestros bienes, ¿ok? Bienes que Dios nos da y que Él quiere que sigamos confiando en Él. Por eso existe esta enseñanza de dar, ¿sí me entiende? Que queremos que los niños, nuestros hijos la aprendan. Entonces, de hecho, este, no busque en el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios 8:8, se enseña este mismo principio, ¿ok? De hacer un llamado a los demás para que tengan la oportunidad de dar. Digamos, tal vez solamente, no sé, no sería bueno que solamente diera una persona y que dijera, no, con ese es más que suficiente. No, lo bueno es de que si da uno, que digamos a los demás, sí se vale, o que decir, miren, no lo vamos a hacer, ¿ok? Pero no estaríamos mal si dijéramos, miren, él lo hace. Nos animamos a que los demás que lo hagan, porque en la Biblia sí se hizo así. David dijo, yo lo hice, quién más se une, ¿no? En Corintios o en las iglesias del área de Asia, la habían hecho las iglesias de Macedonia, no lo había hecho todavía los de Corintios. Así que Pablo les dijo, allá en Corintios 8:8, segunda carta a los Corintios 8:8, les dijo así, no hablo como quien manda, dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, dice. O sea, como otros lo hicieron ya y lo demostraron que aman a Dios, quiero ver si ustedes también aman a Dios dándose, ¿no? Así es que el llamado de David para que cada dador se consagrara, de hecho, bueno, lea conmigo otra vez esa frase que está en interrogación, una vez más léala conmigo en el verso número 5. ¿Lo tiene? Lea la frase que está en interrogación. Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Sabe usted cómo se lee en su idioma, en hebreo original? No se lee así. De hecho, algunos tienen una aplicación de un diccionario en hebreo. Algunos me lo han pedido. Búsquelo si usted quiere, o busque un diccionario en hebreo, hebreo español, y no dice así. Así se tradujo en Reina Valera. Pero en el idioma original se lee de una manera diferente. En el idioma original, este, se lee, se lee más o menos así. ¿Quién quiere llenar su mano para Dios hoy? Cuando dice ahí, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? En hebreo quiere decir, ¿quién quiere llenar su mano? Que es interesante, ¿no? ¿Quién quiere llenar su mano para Dios hoy? ¿Quién quiere consagrar? ¿Quién quiere llenar su mano? Se usa la palabra nadab, significa quién quiere estar dispuesto a contribuir llenando su mano. Ese es el original. O sea, cuando David le dijo quién quiere participar, no le dijo quién quiere participar como quiera, ¿no? No, era importante la forma, ¿no? David está diciendo, ¿quién quiere realmente venir con las manos? U otra forma es con las manos abiertas. ¿Por qué la mano abierta? Porque una mano abierta se puede llenar y se puede
vaciar, ¿no? Si usted sabe eso, este es un principio en la Biblia hay un principio de la mano abierta, tiene que ver con mano llena, ¿no? Una mano abierta se puede llenar y se puede vaciar. ¿Cuándo se llena? Bueno, se llena cuando Dios te da, ¿cierto? Que levante la mano quien Dios no ha llenado su mano. Sí, si tú le dices a Dios, dame, siempre lo hacemos, ¿cierto? Dios, bendíceme, bendice a mi familia, dame un trabajo, Señor, ¿sí? Señor, dale salud a mi familia, dame hijo, dame familia, ¿no? ¿Y qué hacemos? No lo hacemos así, ¿va? Señor. La idea es de, Señor, mis manos están vacías, lléname, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Y Dios lo hace, ¿no? Pero el principio es de que Dios quiere también que esa mano siga estando abierta. ¿Para qué? Para que alguien más pueda tomar de ella, porque de eso tratan de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿cómo cómo se puede dar? Bueno, la única forma de dar es de que tu mano tiene que estar abierta, ¿ok? Para que Dios te dé y para que alguien más pueda tomar de ahí, ¿no? Es algo que no se puede hacer con la mano cerrada, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque si tú cierras tu mano contra Dios, pues Dios no te va a dar, ¿verdad? Pero tampoco das a nadie, ¿no? Nadie puede agarrar una mano cerrada. Es un principio en la Biblia. Por eso se usa esta frase, ¿no? Hay, ¿quién está dispuesto a tener su mano llena o su mano abierta, ¿no? Para que Dios le dé o para que puedas dar. Esa fue la invitación que hizo David al pueblo, ¿ok? Ellos lo entendieron. Yo no sé si usted lo entendió, ¿ok? Esa fue la invitación de David. Hechos 20:35, ese es donde está el texto que dice, dijo Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. David no conoció a Pablo, pero David sabía que eso era así. Años antes David ya lo practicaba, ¿no? O como se le dijo, o como le tuvo que decir Pablo a los Corintios, ¿no? Que había prometido dar, pero no daban, ¿no? Le dijo, cada uno de como propuso en su corazón, ¿eh? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? O como dice allá en el verso 6, el verso 6, también dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, pues también segará, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Habla de dar y recibir, ¿cierto? Así es Dios. En la Biblia Dios da, no para que el hombre retenga, sino para que el hombre dé. Y no se habla solamente de dinero, dinero es una parte. Se habla de la vida espiritual, el evangelio. Dios nos los dio para que lo demos, ¿no? La vida eterna para que la demos a conocer a los demás, el área que sea, los talentos, lo que sea. Es Dios da para que demos también. ¿Qué más encontramos en la vida de David? Eh, David, o asimismo, la buena actitud del pueblo, porque el pueblo respondió correctamente. La buena actitud del pueblo alegró tanto a David que David no pudo hacer otra cosa más que bendecir a Dios. ¿Qué cosa, no? Cuando David lo hizo, invitó al pueblo, el pueblo reaccionó bien, fueron dadores. No voy a leer esos textos porque dice la Biblia que el pueblo también cuando respondió, estuvo dispuesto a dar con alegría, generosamente, ¿ok? Y voluntariamente. Tres cosas, alegremente, generosamente, ¿no? Voluntariamente. Imagínate estas tres cosas importantes, voluntariamente, generosamente y alegremente. ¿Ve? Con eso ya hay ganancia, ¿no? Dice ahí en el verso número 10 al 14, lea conmigo, ¿cómo respondió el pueblo? ¿Lo tiene? Dice así el verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y dijo a Jehová delante de toda la congregación. O sea, David ahora va a orar a Dios, va a clamar a Dios, va a bendecir a Dios por lo que porque David atribuye todo esto a Dios. Dice así, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, escuche, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué aprendimos? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová,
es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, dice Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ahora David va a hablar de ellos, ¿ok? Los que dieron. ¿Quiénes fueron los que dieron? David y el pueblo. Pero se dan cuenta que David lo está atribuyendo a Dios, o sea, el que David dio y el que el pueblo dio, David no lo atribuye a ellos, no se gloria en ellos, sino que la gloria es para Dios. Y esa es la parte importante, que cuando alguien aprende a dar, Dios es glorificado, es alabado, es reconocido como alguien que trabaja en el corazón de los hombres. Es feo, ¿verdad? Decir, tengo un Dios, Dios transforma los corazones y después, pero mi corazón no va transformado, ¿no? No, es que es bueno decir, Dios transforma los corazones. Y miren cómo ha transformado a ese hombre que antes no daba, pero ni las gracias, ¿no? Y ahora miren, es un hombre transformado. Gloria a Dios, ¿no? Y esa es una de las ideas principales, ¿cierto? Que aprendemos esto. David reconoció, no, me quedé ahí, me quedé donde dice, porque ¿quién soy yo? Dice David. Y sí, realmente, ¿quién era David? ¿Y quién es mi pueblo? Dice. O sea, ¿qué es el hombre delante de Dios? Nada, ¿no? Pero dice, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, dice, cosas semejantes. Y después dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Miren, David reconoció, en primer lugar, que todo es de Dios. David miró el dar como un privilegio y no una carga. Imagínense, un privilegio, no una carga, ok, son palabras grandes, ¿eh? David sabía que escuchen, tanto la capacidad de dar como el corazón liberal para dar eran regalos de Dios. Miren, dos cosas. David reconoció que lo que tenía, o sea, el oro y la plata y el hierro y todo eso eran de Dios. ¿Por qué David podía dar? Porque Dios le había dado recursos. Pero no termina ahí, porque David pudo haberse quedado con ellos. Otra cosa que David tenía era el corazón dispuesto a dar. ¿Quién le dio o quién formó en David un corazón dispuesto para dar? Dios. No se puede hacerlo humanamente, ¿ok? Para dar se requieren dos cosas. Número uno, recursos. ¿Quién da los recursos? Dios. Usted no da, ni yo doy algo que no he recibido. Si usted da algún recurso económico es porque alguien se lo dio a usted. Se llama Dios. Dios poderoso, ¿ok? Dios soberano. Pero se requiere otra cosa. Se requiere un corazón dispuesto a dar. Si no hay corazón dispuesto a dar, no importa cuántos recursos Dios te haya dado, nunca lo vas a dar, ¿ok? Porque se requiere un corazón dispuesto. Cuando usted y yo tengamos un corazón dispuesto a dar, hay que reconocer que fue Dios el que obró en nosotros, ¿ok? Y terminaremos dando gloria a Dios por dos cosas aquí, por los recursos y por el corazón dispuesto. Gloria a Dios por eso, ¿ok? Esto es lo que pertenece a la vida espiritual. Esto no es terrenal, ¿ok? Esto es espiritual. Son cosas que se practican ahora. Algún día las entenderemos mejor cuando estemos en el reino del Señor, ¿ok? Pero ahora aquí es una práctica. David miró el dar como un privilegio y una carga. David sabía que tanto la capacidad de dar como el corazón liberal para dar eran también regalos de Dios. En realidad se sentía agradecido de tener semejante corazón para dar tanto en él mismo como en el pueblo de Israel como grupo. La capacidad de dar y el deseo de dar son riquezas de la gracia de Dios obrando en el corazón del hombre, repito. En la Biblia usted va a encontrar que la capacidad de dar y la disposición a dar son solamente riquezas de Dios obrando en el corazón del hombre. Y estamos nosotros siendo preparados. David reconoce la grandeza de Dios, que Dios puede tomar. Él vino a su pueblo como peregrinos, ¿ok? De hecho, cuando hablamos de quién soy yo, dijo David, ¿se acuerdan en la Biblia? Cuando nos hace esta pregunta, la respuesta es, somos como sombra, ¿no? Somos peregrinos, ¿no? Somos como la flor del campo, ¿no? Sí, somos como la neblina, ¿no? Bueno, eso es lo que David pensó. ¿Quién somos nosotros? Sombras que Dios puede usar para su gloria.
pero que Dios lo puede hacer, ¿no? Si alguien puede dar, es porque primero recibió tanto un recurso para dar como la capacidad de dar. Dios conoce su corazón y esa relación con su Dios, ¿ok? Es una relación personal. Usted debe analizarse. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 8:12, escribió, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tienes. ¿Ves cómo todo lo coincide, ok? Aún en el Nuevo Testamento se dijo esto. Primeramente se requiere una voluntad, ¿no? Y después uno da de lo que uno tiene, no de lo que no tienes, ¿ok? Que los cristianos sean generosos al dar no solo beneficia al que recibe, sino que Dios es alabado por la obra que hace el corazón de los dadores. Miren, es importante. Cuando usted da, no solamente se benefician los que reciben, sino que Dios es alabado tanto por el que da y como por el que recibe. Porque el que da dice, gracias a Dios porque me permitiste dar. Y el que recibe dice, Señor, gracias porque hay corazones dispuestos que han sustentado esta mi necesidad. Bendito sea Dios. O sea que Dios es adorado. Por eso es importante esta doctrina de dar. En David pasó, pero miren, en la carta a los Corintios también está este principio. Lo voy a leer, segunda carta a los Corintios 9:11 al 14. Escuchen lo que dice. O sea, que Dios es honrado cuando alguien da por el que da y por el que recibe cuando recibe. Dice así, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios por la experiencia de esta administración. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, escribió Pablo, ¿no? Voy terminando. Dios agrada de la actitud de los dadores porque lo hicieron voluntariamente y por amor. Ahí terminamos, ahí comenzamos este mensaje en el verso 17. Una de las cosas más importantes, que Dios se agradó de todo lo que pasó ahí. Se agradó de que David dio voluntariamente, generosamente. Y Dios agradó de que el pueblo le siguió a David. Es lo que leemos en el verso 16 al verso 17. Lea conmigo para finalizar. Dice así. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo, dice. Y después dice ahí, yo sé, dice Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Así es que concluimos con esto. Con rectitud de mi corazón, dijo David. David sabía que era importante hacer hincapié en que la ofrenda tenía que hacerse voluntariamente. David dio porque quería, no simplemente como una demostración para inducir a la gente a dar. David primeramente dio porque él quiso hacerlo y después guió al pueblo a hacerlo voluntariamente, ¿ok? Así es que ¿sabe usted? En el Nuevo Testamento se nos demanda dar, pero no sin antes decirnos que es porque debemos imitar al dador más grande que existe, ¿ok? Y este dador más grande es el Señor Jesucristo. Así es que vamos a prepararnos un momento con los niños, pero en la Biblia se nos deja bien claro que lo que usted y yo damos nunca jamás se va a comparar ni se nos pide que demos como dio Jesucristo. En la Biblia, Jesucristo realmente, Él es un dador, ¿ok? Escuchen, no lo busquen, escuchen lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Cuando Jesucristo se dio a sí mismo, se le llama su don inefable, ¿ok? No se puede medir. Según a los Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable, dice, ¿no?
En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y enseguida también nos dice en Filipenses 2:5, escuchen lo que dice, hablando de nosotros ahora. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice los que están en los cielos y en la tierra. Dios se alegró en Jesucristo también cuando se dio, ¿cierto? Sí, el aprender a darse causa alegría en el corazón de Dios cuando Dios ve que el corazón es íntegro, ¿ok? Ahora, ¿y qué tiene que ver todo eso con el baúl de Joás, no? Ahí empezamos, ¿no? Porque el tema de este día es baúl de Joás. Bueno, que pasaron aproximadamente 122, más o menos por ahí, como 120 años después. Pasaron reyes, reinos, y el templo que fue construido así por Salomón con ayuda de David y el pueblo, ese templo fue abandonado, para que me entienda. Se dejó ahí, vinieron reyes paganos y se ocuparon en sus ídolos, y la casa de Dios la abandonaron. Y estaba ya muy arruinada, ¿ok? Y a nadie le importaba, nadie le importaba, hasta que un día apareció un rey llamado Joás y su mentor, un sacerdote llamado Joiada, su instructor, su maestro, para que me entienda. Y el rey Joás, dirigido por Joiada, ordenó, ¿sabe qué al pueblo? Hey, hemos abandonado la casa de Dios, está arruinada. Que la casa de Dios estuviera arruinada, el templo, reflejaba cómo estaba el corazón de la gente, ¿ok? A nadie le importaba. Y Joás hizo un llamado. No puede ser así. Porque inclusive en la ley se había puesto que el pueblo era responsable del mantenimiento y no lo estaban haciendo. Y lo que hizo Joás fue decirle, ¿sabes qué? Hagan un cofre, ¿ok? Un arca, un baúl. Hizo un llamado, aunque estaba en la ley, Joás se fue por la parte de la gracia, ¿no? Hizo un llamado que todos participen voluntariamente, con alegría, para que podamos dar mantenimiento a las cosas que son importantes para Dios. ¿Y qué pasó? Que lo hizo Joás y que el pueblo respondió. Bueno, siempre se pueden hacer correcciones, ¿ok? Siempre se puede. Voy a leer el texto nada más. Dice así, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, dice, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. ¿Y qué pasó? Dice, y todos, escuchen, los jefes y todo el pueblo se gozaron, dice, y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Es una especie de avivamiento, ¿no? Que tanta falta nos hace el avivamiento en el sentido correcto, ¿ok? De responder a Dios cuando es necesario. El día de hoy esa es la enseñanza. Este mes esa es la enseñanza, ¿ok? Honrar a Dios con nuestros recursos, administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y qué mejor que enseñarlo a nuestra generación. Les digo algo, a mí nadie me enseñó, ¿ok? Yo nunca aprendí cuando joven. Mi madre hizo lo que pudo, gracias a Dios, pero no, usted lo sabe ahora. Pero usted sí lo sabe ahora y lo puede enseñar a sus hijos. La responsabilidad es nuestra, ¿no? Dios se agrada en que queramos y seamos como Él. Entonces, le invito a que se ponga de pie, vamos a hacer una oración y enseguida vamos a venir a depositar nuestras ofrendas, no como lo hacemos todos los domingos. Vamos a, van a pasar, primeramente voy a pasar yo, mi esposa, mi esposa, después van a pasar póngase de pie, por favor, póngase de pie. Van a pasar los diáconos. ¿Saben cuántos diáconos tenemos en este momento? Uno nada más. No ha habido tiempo. La iglesia necesita
más diáconos, para poder administrar los recursos que usted pone aquí, ¿ok? No los administro yo meramente. Si lo hiciera yo, no sería muy correcto. Se requieren más personas involucradas. Yo estoy proponiendo 4 diáconos más por el periodo de un año. Y que si ellos quieren, el próximo año sean cambiables, si alguien más quiere participar o si ellos quieren seguir. Pero se requiere, ¿ok? Se requiere más participación. Yo quiero proponerle a ustedes, y esa es mi proposición, obviamente porque soy el pastor y no puedo ponerlos a todos, pero todos son fieles, ¿ok? Pero no puedo poner a todos, pero podemos ir por partes, ¿ok? Si usted quiere ser algún día, no sé, participar en el diaconado, conságrese al Señor, sirva al Señor, disponga su corazón, y usted tiene la oportunidad de hacerlo. Yo, empezando ahorita, quiero proponer a 4 personas. Si usted está de acuerdo, la iglesia puede participar en esto, ¿ok? Piénselo. Yo quiero proponer personas que ya lo están haciendo, de hecho. O sea, todos están sirviendo, ¿ok? Pero quiero empezar con estos. Quiero que entiendan, no es acepción de personas, ¿ok? No es que le estime yo más que a otros, pero no se puede poner a todos, ¿ok? Pero podemos hacerlo el próximo año si usted quiere. Diga, pastor, yo también quiero participar en el diaconado. Y se le da la oportunidad, ¿ok? Pero quiero proponer es para este año, porque nada más está el hermano Alex. Quiero proponer al hermano Juan para que también participe. De hecho, lo ha estado haciendo ya. No es que van a empezar, lo han estado haciendo, ayudando a la administración. Quiero proponer al hermano Samuel también, que conoce bien de hace años todo lo que es la administración de la iglesia. Lo quiero proponer a él. Quiero proponer al hermano, su hermano Fidel, que también nos ha estado apoyando bastante. Todos han apoyado, por supuesto, pero quiero proponerlo, si usted está de acuerdo, que también ellos puedan este año 2025, un- perdón, 26, un año, este, y se me está olvidando alguien, ¿no? El hermano, mencionar el hermano, así sí, ok, el hermano Fidel, el hermano Juan, y el hermano Samuel, y el hermano Alex, serían 4. ¿Por qué es necesario esto? Porque es necesario que alguien sepa la administración de la iglesia, de los recursos. ¿Sí me entiende? Entonces, es trabajo y es importante, ¿no? Y de hecho, yo he estado hablando con ellos sobre que si usted, para que me entienda, si usted algún día, no sé, digamos, el pastor que sabe cómo funciona todo esto, si el pastor fallece, ya no regresa un domingo, créame, usted ahorita puede ir con el hermano Alex y le puede preguntar, hermano, a ver, ¿cómo funciona la iglesia? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está todo? Y él le puede decir, ok, porque he estado involucrado. Pero también el hermano Juan, hemos estado al respecto y quiero que sepa más. El hermano Samuel también y Fidel. Así es que de esta manera la iglesia sigue funcionando, ¿ok? De esta manera pueden evitar que una sola persona se encargue de las cuentas y después las cuentas salen mal. ¿Sí me entiendes? Es una forma de control, de claridad. Esto es importante. De hecho, ese fue el motivo de que se pusieran diáconos en la iglesia del primer siglo, ¿ok? Personas que pudieran apoyar en estas áreas. Entonces yo lo propongo a ellos, si usted está de acuerdo. Ahora, si usted, iglesia, me dice, no, hermano, porque yo conozco que tienen mal testimonio, es una oportunidad para que usted diga, hermano, tienen muy mal testimonio eso, hermano. Se roban las cosas y todo esto. Entonces, no, a lo mejor no se podría hacer, ¿no? Por eso la iglesia participa, entonces, por eso se les permite a ustedes, ¿no? En el caso de ellos se permite la participación de la iglesia, de votar, de opinar, y el cargo de ellos se puede hacer por tiempos, por periodos, y todos pueden participar. No es igual al pastorado, entonces hay ciertas libertades, ¿no? Entonces, si usted está de acuerdo, quisiera hacerlo para este año 2026, entonces quiero que oremos por ese asunto y lo voy a poner para que lo tengamos entonces en oración. Vamos a orar por la meditación y vamos a orar también para que podamos terminar esta actividad del día de hoy y que esta iglesia, hermano, que esta iglesia nunca olvide sobre esta necesidad y privilegio que tenemos también de ser dadores, ¿ok? Y de cuidar las cosas que Dios nos ha dado, que aprendamos a cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, la cual nos instruye. Gracias, Padre, porque podemos también por tu palabra conocer
Señor, que hay cosas que son importantes como la mayordomía, como Señor el cuidar las cosas que te pertenecen a ti, como el saber dar, Señor, como el poder invertir, Señor, los recursos que tenemos en las cosas que son correctas, que son necesarias. Gracias, Padre, porque nos enseñas también que hay que hacerlo voluntariamente, con alegría, Señor. Ahora te pedimos que uses tu palabra en nuestros corazones para que queramos hacerlo así. Padre, nosotros reconocemos que si podemos hacerlo es porque tú nos has dado tanto lo material como esa capacidad de decidir hacerlo, Señor. Padre, ayúdanos si estamos luchando con estas cosas. Padre, ayuda a la iglesia para que aprecie estas cosas. Ayúdanos especialmente para que podamos transmitir esto a nuestros hijos. Señor, que cuando ellos crezcan, no les cueste, Padre. Pero cuando ellos crezcan, no se aferren a las cosas materiales, sino que las valoren porque vienen de ti, que las sepan administrar correctamente. Padre, ayúdanos para que les enseñemos también a que ellos viertan sus vidas en el área espiritual. Padre, muchísimas gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros. Ayúdanos a ser fieles a nosotros también. Esta actividad que estamos haciendo, de alguna manera sea una enseñanza, Señor, en este lugar y que podamos seguirla practicando, que la miremos de esta manera como una enseñanza, Señor. Quita todo prejuicio de nuestro corazón y que más bien queramos usarlo de la manera correcta. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces va a ser en este orden, ¿ok? Vamos a entrar, si usted va a pasar, va usted a salir por